buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo donde nos encontremos en este momento. Mi nombre es María Fernanda Cairo, soy licenciada en Demografía y Turismo, especializada en Gestión de Turismo Sostenible. Hoy estoy aquí con ustedes para compartir una investigación que es parte de un proyecto mayor. Este proyecto más grande se basa en la generación de una herramienta para gestionar sustentablemente los alojamientos turísticos. En el caso de la investigación que voy a presentar, se refiere a la gestión eficiente del agua dentro de estos alojamientos turísticos. En primer lugar, me gustaría presentar un poco la situación mundial del recurso agua. Sabemos que la disponibilidad de agua es escasa en el mundo, a pesar de que la superficie terrestre está ocupada por un 70% de agua y solo un 30% de superficie emergida. Sabemos que ese 70% de agua, solo un 3% de ese 70% es agua dulce, que es el agua que podemos utilizar para realizar todas nuestras funciones vitales y para todas nuestras actividades económicas también. De ese 3% de agua dulce, hay un 30% que se encuentra en acuíferos, o sea, en aguas subterráneas, un 69,6% se encuentra congelada en la criósfera, son todas las aguas congeladas que hay en el mundo, un 0,3% en ríos, lagos y lagunas, un 0,05% en el suelo y un 0,05% en el vapor de agua de la atmósfera. Nosotros, por lo tanto, tenemos disponible para ser usado, como dije anteriormente, para todas nuestras funciones vitales y nuestras actividades económicas, un 0,3% que es lo que se encuentra en ríos, lagos y lagunas, y un porcentaje muy pequeño que se encuentran en las aguas subterráneas. Si vamos a los usos que se le da al agua en el turismo, tenemos un concepto que es la huella hídrica, que es un indicador que mide toda el agua que utiliza una persona, una empresa, una organización, un estado, para realizar sus actividades. Esta huella hídrica se compone por el uso indirecto del agua, que está comprendido en el agua virtual, o sea, todo el agua que no está directamente usada, sino que está utilizada a través de la producción de los bienes y servicios. Y el uso directo lo dividimos en no consultivo, significa que no se consume, se utiliza el agua pero sin consumir y sin contaminar. En turismo tenemos todas las actividades recreacionales, todo lo que sería belleza paisajística, y el uso directo consultivo es aquel que sí consume el agua y por ende la contamina. Sobre este uso directo consultivo es que se va a basar la investigación que realicé a continuación. Esta huella hídrica, así como se puede medir de modo personal o empresarial, también se puede medir a nivel global. A nivel global tenemos que el sector primario de la economía es responsable de un 68% de esta huella hídrica global. El sector secundario o sector industrial, un 19%, y el sector terciario es responsable del 12% de la huella hídrica. Acá, en este sector terciario, se encuentran las actividades turísticas, ya que son actividades de servicio, y por supuesto, dentro de ellas, la actividad de los alojamientos turísticos. Solo un 1% de responsabilidad tienen nuestro consumo humano y el consumo que realizan los ecosistemas en el planeta. En el turismo, vale aclarar, la responsabilidad sobre la huella hídrica global es de un 1%. Si nos vamos ahora al consumo de agua en los alojamientos turísticos, tenemos un panorama bastante especial, ya que tenemos muy diferenciados los consumos de agua entre los residentes y los huéspedes en los destinos turísticos. Para realizar una comparación, en rojo van a observar que están los datos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que entre 50 y 80 litros por persona es lo que se necesita diariamente para poder realizar todas las actividades y vivir dignamente. El turismo, los datos son de la OMT junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
han definido que en los destinos turísticos los residentes gastan promedio 160 litros persona día. Y los turistas o huéspedes de los hoteles gastan 222 litros persona día. Ya tenemos un desfasaje a nivel global. Acuérdense que estamos hablando de promedio, por lo tanto hay destinos que superan esto ampliamente y hay destinos que escasea el agua, sobre todo los destinos insulares. Los litorales son los que más, son de los que más agua usan, pero los insulares son los que están más castigados, porque son los que tienen una mayor presión hídrica. Por ejemplo, en este caso vemos San Andrés, que es una isla en Colombia, o Filipinas, son un conjunto de islas, un archipiélago que está en Asia. Por eso puse algunos ejemplos de distintos lugares del mundo, como Guanajuato en México, San Andrés en Colombia, Zanzíbar en Tanzania, África, España en Europa, Australia en Oceanía y Filipinas en Asia. Como podemos observar, en todo el mundo se produce este desfasaje entre la población local y el huésped. Obviamente en algunos lugares mucho mayor es la brecha que en otros, pero esta situación complica mucho la actividad turística porque las poblaciones y muchas veces los ambientes naturales son muy vulnerables, sobre todo en las zonas, como hablábamos anteriormente, insulares. Viene aquí la pregunta de la investigación, que sería en qué forma los alojamientos turísticos se comprometen y cooperan frente al impacto que genera el consumo y la contaminación del agua producida por sus servicios. La respuesta es gestionando este recurso. Esta gestión se realiza mediante medidas que pueden ser imperativas, como las leyes o las normas, o pueden ser voluntarias, como las certificaciones o sellos, o los manuales o guías de buenas prácticas. La investigación se va a basar en estas medidas voluntarias, sobre todo en lo que son certificaciones o sellos o ecoetiquetas también llamadas. Se han elegido las 4 certificaciones ambientales para hacer un análisis comparativo: la de Rainforest para alojamientos turísticos, la ecoetiqueta de la Unión Europea para alojamientos turísticos, la certificación para la sostenibilidad turística de Costa Rica para alojamientos turísticos y la ecoetiqueta de hoteles más verdes de la Asociación Hotelera de Turismo de la República Argentina. Estas 4 ecoetiquetas se fueron elegidas con un criterio. Una se eligió que fuera global, que pudiera ser utilizada por cualquier país del mundo, una regional, como es la ecoetiqueta de la Unión Europea, una internacional, que es la certificación de Costa Rica, y una nacional como la ecoetiqueta de hoteles más verdes. Para comparar, se establecieron criterios de análisis. Estos criterios de análisis tienen que ver con la reducción en el consumo y en la contaminación del recurso hídrico. El consumo a su vez se subdividió en el ahorro del uso y en la eficiencia y tecnología del equipamiento utilizado dentro de los alojamientos. Por otro lado, también se analizó un criterio transversal, que son los programas de concientización, ya que la concientización tiene que ser llevada a cabo en todo momento y en todos los departamentos y en todos los momentos de la gestión. Acá vienen los resultados, que voy a pasar muy rápidamente porque el tiempo es tirano en esta presentación, tenemos muy poquito tiempo, me encantaría poder desarrollar con ustedes todos estos resultados que se han observado, pero bueno, vamos a avanzar lo antes posible para poder llegar a las conclusiones. Lo que se hizo en el resumen, digamos, es establecer las áreas del hotel, sobre todo las áreas que utilizaban mayor consumo de agua, como gastronomía, sanitarios, lavandería, la zona exterior y otros, que serían los otros sectores del hotel o de los alojamientos turísticos que necesitan limpieza, por ejemplo, ¿no? Y así se fueron analizando cada una de estas certificaciones y qué criterios son los que utilizan para poder evaluar, medir y así acreditar que un alojamiento turístico obtenga esa ecoetiqueta. Tenemos la reducción en el consumo según la tecnología utilizada, tenemos la reducción de la contaminación y los programas de concientización.
Si tenemos tiempo, después ampliamos con preguntas, ¿sí? Lo que sí me gustaría compartir es la discusión de la investigación, donde elegí aleatoriamente algunos ejemplos de cada una de las certificaciones. Voy a analizar uno para hacer más rápido. Vamos a tomar el ejemplo de la certificación de Costa Rica en la medida ahorro. Dentro de lo que es la reducción en el consumo, uno de los criterios que utiliza como para poder evaluar es manejar el agua de lluvia en forma adecuada, optimizando su uso. Es muy positivo el criterio. La problemática que se encuentra, y ahí viene la discusión, y lo que sería interesante que pudiéramos compartir, sería cómo medimos este manejo. Un alojamiento que de repente pone un recipiente fuera para poder recolectar el agua de lluvia, ¿acredita? ¿Acredita igual que otro alojamiento que de repente establece canaletas que trasladan el agua hasta un tanque subterráneo y a su vez desde el tanque subterráneo se produce todo un sistema de cañerías para llevar el agua a las distintas partes del hotel? ¿Acreditan igual? ¿Cómo se evalúa eso? Porque las dos manejan el agua de forma adecuada, el agua de lluvia. Entonces, ahí están muchas de las discusiones que si tuviéramos tiempo de evaluar los resultados, se darían cuenta de la cantidad de baches por ahí procedimentales que se encuentran en este tipo de certificaciones. Sí voy a compartir con ustedes las conclusiones y ahí después, bueno, quedo disponible para las preguntas que me quieran realizar. Dentro de las conclusiones, la primera es que exceptuando la ecoetiqueta de la Unión Europea, se evidencia un tratamiento muy laxo y ambiguo en los criterios enunciados para las mediciones, tanto en relación con el consumo del agua como en relación a las medidas para disminuir la contaminación. De este modo, no resulta fácil evaluar el cumplimiento. Por otro lado, si vamos a los requerimientos específicos, con respecto al ahorro del agua, se observa que las medidas a ser implementadas son de muy bajo costo o de costo cero para el hotelero o para el dueño del alojamiento turístico, pero el mayor desafío está en la concientización de los colaboradores y del establecimiento y de los turistas. Menuda tarea para el que le toque. Bueno, en relación a la disminución de la contaminación hídrica, es importante entender que en las regiones donde existen sistemas de saneamiento por parte de los estados, las empresas no tienen grandes retos, solamente conectarse a la red, siendo diferente el caso de los alojamientos que tienen que depurar sus propias aguas residuales. Esto lleva una gran inversión de dinero y también una contratación de especialistas, ¿no? De personal que sepa el tema. Todos los sellos refieren a la contaminación bacteriana y química, dejando de lado otros tipos de contaminación. Ninguna de las ecoetiquetas estudiadas o analizadas habla de microplásticos, ni de metales pesados, ni de residuos radioactivos, ni patógenos, ni otros. Cosas que son importantes. Y por último, el cálculo de la huella hídrica turística es un tema pendiente en las certificaciones ambientales, ya que no hay ningún ítem en los sellos analizados que mida el agua virtual utilizada para la prestación de los servicios. Estas son las conclusiones. Les agradezco haber compartido este rato y quedo a disposición por cualquier duda o pregunta que quieran realizar. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Estimados señores del quinto congreso de la Red Radar, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Aldo Medina Gamero, desde Perú. Es un placer participar en dicho evento. Soy
doctorando en humanidades, con una maestría en gerencia educativa. Actualmente curso un MBA internacional en negocios internacionales, y me siento muy contento en poder compartir una investigación que tiene como título la supervisión y desempeño docente como reto educacional a través de la estrategia LANAT. Vamos a ver a través de esta investigación cómo la parte directiva, tanto director y personal administrativo, se involucran en las mejoras y en una correcta supervisión que ayude al docente a establecer un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello voy a compartir mi pantalla. Listo. Como ustedes pueden apreciar, la investigación fue longitudinal, tomó un par de años esta investigación, fue cuasi experimental con un pretest post-test a través de la estrategia. El título es una supervisión y desempeño docente como reto educacional, la estrategia LANAT. Dicha estrategia fue creada en base a cuatro teorías que fundamentan un adecuado desarrollo y aplicación directiva. Para ello, antes de la presentación, tenemos que desarrollar algunos antecedentes históricos desde cómo siglos atrás ya se fue involucrando este proceso de la supervisión a través de las personas que desempeñan cargos directivos. Ejemplo, en la escuela china tenían nombrados a unos funcionarios estatales con el encargo de poder controlar el rendimiento de los maestros, ¿no? Igual sucedió en la India. La India, siendo a la par con Pakistán, en Pakistán estamos hablando aproximadamente del siglo VII a.C., Taxila, para muchos consideran que es una de las primeras universidades, primera universidad, otros consideran que es una de las la primera escuela, junto con la superior de China. Aquí ya había un control por parte de un directivo en la cual tenían ciertos parámetros en base a los cursos de matemáticas, medicina, filosofía, música, danza. En la India, aproximadamente siglo V a.C., está la escuela y o universidad de Nalanda, en la cuales ya tenían también como lo que hoy día vendrían a ser facultades con puestos directivos relevantes y a cargo docentes. 9.500 estudiantes aproximadamente y 1.300 docentes. Estamos hablando siglo V antes de Cristo. Bueno, también en Roma hubieron los censores romanos que cumplieron esas funciones de tipo administrativo, especialmente en las escuelas. En el medioevo asumió ese rol los obispos con su escuela tradicional, ¿no? Donde apuntaba mucho hacia su nivel moral e intelectual de los estudiantes. Posteriormente, en la Ilustración, que fue concretada después de la Revolución Francesa, no se planteó el problema de si el Estado debía controlar o no las escuelas. ¿Por qué? Porque recordemos que apareció el modelo napoleónico. Entonces tuvieron que hacer una reestructuración cuando ya luego se dio el modelo moderno y el modelo contemporáneo. Pero para poder realizar esta supervisión y este desempeño docente, los directivos o en sí todo este conjunto, tenemos que tener como punto clave sus competencias, ¿no? ¿Qué es una competencia? Que es el conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos
necesitan para desarrollar algún tipo de actividad, mientras que la supervisión y desempeño es la actuación del docente de acuerdo a sus competencias pedagógicas. Ojo, pero aquí el punto central es el directivo. Para ello, en la investigación que realicé en una entidad educativa de la ciudad de Arequipa, en Perú, a nivel regional y local se evidencian deficiencias. Ejemplo, se encontró escasos incentivos, ausencia de programas permanentes de capacitación que los tendría que realizar el director y o el personal a su cargo en la parte administrativa. Sin embargo, hay ciertos obstáculos en el desarrollo de ello, ¿no? Los programas, tal vez por la burocracia, por el tiempo, y otros factores que impiden un desarrollo adecuado. Y también las dificultades para la conformación de equipos pedagógicos puede ser por un mal clima laboral que existe también entre personal administrativo, personal docente y director docente, que no se observa con claridad, pero va a traer como consecuencia una mala praxis en la acción educativa y el que sufre estas consecuencias pues es el estudiante. Entonces para ello nos hicimos unas interrogantes, entre ellas cuál es la percepción de la cual disponen los directores de las escuelas para llevar a cabo estos procesos de supervisión. Es que ocurre que muchos directivos o muchos directores desconocen o no están, digamos, preparados en temas de, de un plan estratégico, de un control estratégico, planes administrativos, netamente. ¿Por qué? Por la ausencia de estos programas pues, de capacitación. Entonces, junto con ello, va a traer ciertos problemas con el docente. Y para ello nos basamos en en las 4 bases teóricas que se los comenté al inicio, que es la teoría del estímulo de respuesta de Iván Pavlov, la teoría de la interacción entre iguales, la teoría del intercambio de Green y la teoría del liderazgo situacional de Herbst. Ahora, en base a estas 4 teorías científicas, gira la estrategia LANAT. Como les mencioné, mi población de estudio fueron director, personal administrativo y docentes de una institución educativa en la ciudad de Arequipa. La muestra aproximadamente unos 63 personas. Como les comenté, fue cuasi experimental. Ahora, estas 4 teorías se fundamentaron básicamente en cómo se da la interacción entre los compañeros, entre docente, director, y cómo el líder, que en ese caso es este directivo, debe desarrollar relaciones con cada uno de los individuos. ¿Para qué? Para que se genere esa diada vertical. Es decir, no hay que entender diada vertical en el sentido de una comunicación vertical, no, sino en la interrelación que tiene que tener estas personas, porque la pieza clave es el estudiante. Y la teoría del liderazgo situacional que surge a partir del estudio de la conducta. Ahora, estas 4 teorías dan lugar a lo que les mencioné, a la estrategia LANAT. Esta estrategia LANAT se estructura en base a esas 4 teorías y tenemos las 5 talleres, ¿no? El primero eran las jornadas de sensibilización. Segundo, los alcances de las herramientas en las cuales a través de rúbricas, a través de cursos y o capacitaciones respecto al liderazgo o, digamos, también una comunicación efectiva entre las personas, eso me iba a llevar a cabo a una nueva interrelación de grupos de director docente para luego hacer la aplicación de la información y por último la toma de decisiones.
Para ello, gracias al post-test, pudimos establecer un ambiente favorable en el aprendizaje. Ojo, tuvimos que vincular también, gracias al apoyo de una psicóloga, también el desarrollo de estrategias de aprendizaje y la evaluación de mejoras en las prácticas de la enseñanza. Todo con ello, el liderazgo, las rúbricas, el plan estratégico, etcétera, y lo cual me dio como resultado el desempeño docente. Y como conclusión, gracias a esta estrategia, se pudo hacer una mejora en la acción pedagógica y también en una buena comunicación efectiva entre directivos y personal a cargo, con el fin de hacer una acción educativa de mayor pertinencia cognitiva y social. Entonces, quien hizo esta investigación, Aldo Medina Gamero, doctorando y magíster en educación y un MBA internacional en negocios. A ver, listo. Entonces, agradezco nuevamente a la red por permitirme presentar la investigación y espero que también varios se animen a hacer otro tipo de investigación apuntado a lo que es el plano directivo en las entidades educativas, que es sumamente importante porque recordemos que esta triada, escuela, padres y docentes, tenemos que agregarle la parte directiva, el personal administrativo, porque al fin y al cabo tenemos que desarrollar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, se despide de ustedes Aldo Medina, ha sido un gusto, hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto, gracias. Un saludo muy especial para todos. Es un placer para nosotros tener la oportunidad de participar en el 5º Congreso Internacional organizado por la Red Radar. En esta ocasión, el equipo de trabajo está conformado por los docentes Yorky Machado Licona, Alfonso Gómez Lorduy y mi persona, Liliana Franco Blanco. A continuación, les compartiremos los resultados de nuestro estudio de investigación titulado Responsabilidad Social Empresarial desde el rombo filosófico de Vedar en una mirada de la filosofía y el hacer de las organizaciones. El orden de la presentación será el siguiente. Tenemos los conceptos claves, luego una introducción, pasando al marco teórico, la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, los resultados más relevantes de la investigación y, por último, las conclusiones. Dentro de los conceptos claves que vamos a desarrollar el día de hoy, tenemos el concepto de responsabilidad social empresarial, aunado al concepto de organización desde la mirada del rombo filosófico de René Vedar, que más adelante miraremos a fondo de qué se trata, y aunado nuevamente al tema de la filosofía. Como bien es sabido, el ejercicio de la administración ha sido estudiado desde tiempos remotos. En sus inicios, con los trabajos desarrollados por los padres de la administración Taylor y Fayol, quienes buscaron maximizar la eficiencia en el trabajo, logrando una mejor organización dentro de las organizaciones de esa época y formalizando la administración como una ciencia. Con el pasar del tiempo, los estudios trascendieron su atención a temas más relevantes, como el estudio de las relaciones humanas en el contexto organizacional, hasta llegar al tema de responsabilidad social empresarial desde el enfoque que nos proporciona la teoría del rombo filosófico planteado por René Vedar, el cual establece mediante un rombo la integración de 4 ramas filosóficas y que ha sido tomado como instrumento para el análisis e interpretación de diferentes fenómenos a nivel organizacional,
siendo comparado muchas veces con la metáfora del iceberg organizacional, en la que se exponen los componentes visibles como la punta del iceberg, las operaciones y tareas diarias, conocimientos y habilidades. De esta forma, es posible adoptar una óptica de análisis diferente frente a las prácticas, la naturaleza del conocimiento, los valores y el ser humano en sí mismo, con el propósito de resaltar y comprender la importancia de combinar de manera correcta las 4 dimensiones propuestas y el rol del ser humano en la ciencia administrativa para llevar a cabo la realización de un ejercicio exitoso. Desde el marco teórico, el rombo filosófico es citado por diferentes autores. Cardona Arbeláez, Gómez Castillo y Lorduy Miranda manifiestan que el rombo se puede comparar con la metáfora del iceberg organizacional, en la que se exponen los componentes visibles como la punta del iceberg, las operaciones y las tareas diarias, conocimientos y habilidades. Catalifo Díaz Osorio manifiesta que el modelo se integra a través de 4 ramas: la ontología, la praxeología, la axiología y la epistemología. La ontología integra la realidad, el significado del ser en el desempeño organizacional. La praxeología contempla la importancia de las habilidades, conductas, la lógica del comportamiento y la práctica esencial del ser. La axiología contempla los valores personales, sociales y culturales, teniendo como simiente principal la ética y la moral. Y la epistemología conjuga lo anterior como un todo, cumpliendo lo establecido mediante la teoría general de sistema, donde se considera la organización como un conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido, de un modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue normalmente algún tipo de objetivo. Pues en esencia, Bédar plantea que para comprender el comportamiento y la conducta de una persona es necesario explorar los fundamentos que la generan. En otras palabras, conocer las bases que sustentan dichas acciones y comprender pues la importancia de combinar de manera correcta las 4 dimensiones propuestas y el rol del ser humano en la ciencia administrativa para llevar a cabo el ejercicio de administrar de una manera más exitosa. La responsabilidad social corporativa, citada por Brown y Daisy, introducen el término asociaciones corporativas, con el cual hacen referencia a la forma con la que la sociedad asocia a las empresas. Se refiere en esencia a 2 elementos: a la forma como los grupos de interés perciben las empresas y configuran o asocian su imagen. Esto se basa en factores como la responsabilidad social corporativa y las habilidades corporativas, cada una con los elementos que la componen. Valley propone un modelo de responsabilidad social en organizaciones universitarias que trabajan en 4 ejes: el impacto organizacional, que está vinculado a factores como los derechos humanos, la democracia, transparencia y equidad, sumado a ello la gestión ambiental. El impacto social, que es relacionado con la forma como las organizaciones inciden en la sociedad. Un impacto cognitivo hace referencia a los procesos de generación de conocimiento por parte de las universidades. Y un impacto educativo que se relaciona con el estilo de formación que imparten las universidades a las distintas generaciones de estudiantes en formación de la ética y valores. Este modelo se desarrolla en 4 etapas básicas, que son el compromiso, el autodiagnóstico, organizar e informar. La ISO 26000 establece principios en materia de responsabilidad social aplicables a organizaciones de distintas naturalezas, tanto grandes como pequeñas. Esto promueve pilares para el desarrollo de prácticas responsables, pilares que los vemos allí en pantalla, desde los derechos humanos, gobernanza de la organización, prácticas laborales, medio ambiente, práctica justa de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. En lo que respecta a la metodología, pues la utilizada es de corte cualitativo, soportado bajo autores como Yuba y Deslauriers. Los investigadores pues inciden que el comportamiento de las variables
estas se limitan simplemente a la interpretación del comportamiento. Por lo tanto, el diseño es no experimental. Se realiza un muestreo estratificado. Se diseñó una encuesta con 11 preguntas utilizando la escala de Likert con 4 opciones de respuesta. El instrumento fue validado estadísticamente a través de alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0.80. El software que se implementó para la validación del instrumento y procesamiento de datos es el SPSS de IBM. Con respecto pues, a la parte de las variables, mostramos en pantalla las variables utilizadas: derechos humanos, fundamentos, acciones y valores, medio ambiente, democracia y transparencia y proyección social, cada una dentro de las dimensiones que compete para cada variable. Luego de haber observado el marco teórico y lo referente a la metodología, se han seleccionado los principales resultados en torno a la investigación en desarrollo. Dentro de estas, podemos mencionar algunas vinculadas a las variables anteriormente mencionadas. La primera de ellas hace referencia a si en la organización se hace énfasis constante en el conocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos, a lo cual se obtuvo los siguientes resultados observados en pantalla, donde un 33% de la organización C considera que está muy de acuerdo referente a la defensa de los derechos humanos, mientras que las organizaciones A y B mostraron comportamientos más similares, entre un 53 y 54% de acuerdo con respecto a la afirmación. En torno a la equidad, se generó la siguiente afirmación. Observo que la equidad de género en los cargos que oferta la organización, que hay equidad de género. Eso hace referencia a la igualdad en la distribución de los cargos, a lo cual obtuvimos los siguientes resultados observables en pantalla. Para la organización B, se obtuvo un 60% en cuanto a que se encuentran de acuerdo a la afirmación, mientras que las organizaciones A y C mostraron comportamientos similares en un intervalo de 21 al 44%, muy de acuerdo. Respecto a la siguiente afirmación, la organización cuenta con la infraestructura necesaria para recibir al personal discapacitado. Esa quizás es la que mostró una diferencia más significativa, ya que la organización C nos deja ver que se encuentra muy de acuerdo en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura, medida desde esa posibilidad que le genera a los discapacitados de moverse, mientras que las organizaciones A y B mostraron comportamientos muy distintos, más enfocados a estar de acuerdo, e inclusive para la organización A, ni de acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto a la afirmación, percibo coherencia entre los principios que declara la organización y lo que se practica. Los comportamientos para ambas o para las tres organizaciones en este caso fueron muy similares, estando o encontrándose dentro de un rango de 46 al 67%. Con respecto a la afirmación, considero que la organización brinda a su personal la oportunidad de interacción con diversos sectores sociales. Para las tres organizaciones, la respuesta estuvo en el rango de acuerdo, mostrando un intervalo de entre 61 y el 69%. Finalmente, la organización mantiene contacto con la comunidad, líderes sociales. Respecto a esta última afirmación, se observa que las tres organizaciones muestran interés
por estar en contacto con los líderes sociales, y eso queda evidenciado al observarse un intervalo de 40 al 49%, dentro del cual se marcan las respuestas para las 3 organizaciones. Como las principales conclusiones de nuestro estudio de investigación, tenemos las siguientes. La primera es que la responsabilidad social universitaria es el producto de la integralidad de múltiples factores verificables mediante la praxeología, axiología, ontología y epistemología, tal como lo plantea el rombo de René Vedar. Y las 3 organizaciones actúan en consecuencia. En este caso, las organizaciones en estudio son consecuentes frente a sus valores, a su filosofía, el pensamiento crítico. Algunas áreas demandan un menor esfuerzo por parte de la gerencia, y en el caso de la organización C, es la que demuestra algunas falencias más evidentes en este aspecto. Muchísimas gracias por el tiempo, por su atención. Esperamos que nuestra ponencia haya sido de su agrado.